Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, quiero que me escuches como si estuviéramos sentados juntos en confianza, en esa sala cálida de la iglesia o tal vez en tu casa mientras afuera llueve y el alma busca consuelo. Hoy voy a hablarte como a una consejera mayor, una hermana en la fe que ha visto el dolor y también ha visto la gracia. No habrá títulos, ni género de clase, ni dictados llenos de tecnicismos. Solo quiero conversar contigo, que puedas sentir en cada palabra mi mano sobre la tuya, mi fe y mi esperanza de que este mensaje pueda calar profundo en tu corazón. Te relato la historia de Gabriel, un hombre de 52 años que durante mucho tiempo vivió preso de su propia culpa. No fue una culpa impuesta por otros, fue algo que él fue acumulando día, tras decisiones equivocadas y momentos en los que sintió haber fallado a los demás y a sí mismo. Gabriel se levantaba cada mañana sintiendo que no merecía volver a intentarlo, que sus errores lo definían y que no había más esperanza. Cuando lo conocí, sus palabras eran pesadas, sus ojos reflejaban la tristeza de quien se ha convencido de que no merece ser feliz ni libre. Me confesó entre susurros que lo más duro era enfrentarse a sí mismo. No era el juicio de los otros, sino el propio. Eso es lo que más cuesta, hermano, porque uno puede intentar perdonar a otros o incluso pedir perdón, pero cuando se trata de nuestra propia alma, a veces no sabemos por dónde empezar. En ese momento, como hermana mayor que sabe cuánto puede doler el pasado, le dije que en la vida de cada persona hay un punto donde solo queda una cosa por hacer: aprender a perdonarse, soltar las cadenas internas y entender que la libertad verdadera no depende de los errores, sino de la gracia. Piensa en Pedro, el discípulo bíblico. Pedro fue ese hombre que, lleno de pasión, prometió seguir a Jesús hasta el final, pero en la hora decisiva lo negó 3 veces. Imagínate la vergüenza, el arrepentimiento, esa punzada en el corazón ante su propio fracaso. Pedro sintió que había caído tan bajo que no había regreso posible. Pero Jesús, lejos de condenarlo, lo buscó y lo restauró. No con reproches, sino con preguntas sobre el amor y la fe. Pedro tuvo que aprender a perdonarse y volver a mirarse con compasión. Fue en ese proceso que Pedro halló una libertad profunda. Dejó atrás la culpa y abrazó el propósito que Dios tenía para él. Déjame decirte que la libertad interior empieza cuando te atreves a mirarte con ojos de misericordia. Cuando entiendes que cada error puede convertirse en semilla de crecimiento y que el regalo más grande es perdonarte a ti mismo. Antes de seguir, quiero que pienses en esos momentos donde la culpa fue más fuerte que tu deseo de avanzar. Respira hondo conmigo, porque este es el punto de partida. El inicio de ese camino hacia una libertad que no depende del juicio humano ni de las heridas viejas, sino de la decisión valiente de soltar y empezar de nuevo. En mi vida he escuchado tantas historias como la de Gabriel y la de Pedro, y sé que la tuya también puede transformarse, porque el perdón propio abre puertas, derriba muros y enciende la luz de una esperanza nueva. Y aquí estamos, dispuestos a caminar juntos este tramo. Hoy quiero que dejes que mi voz te acompañe, hermano, como ese susurro que te invita a poner la mano en el corazón y a mirarlo desde otra perspectiva. Por muchos años creí que la fuerza estaba en nunca equivocarse, en no llorar ni mostrar dolor delante de los demás. Pero con los años, cuando los hijos ya se han ido y cuando los amigos también llevan sus propias cargas, uno aprende que la verdadera fortaleza está en aceptar la debilidad, en reconocer los errores, y sobre todo en abrazarse a sí mismo con misericordia. Permíteme compartir una historia que me marcó mucho. Conocí a Laura, una mujer sencilla, madre de 3 que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Un día, por circunstancias difíciles, Laura tomó decisiones que trajeron tristeza a su familia. El peso de la culpa cayó sobre sus hombros como una manta pesada. Ella misma se juzgaba con palabras duras, sintiendo que ya no merecía el cariño de sus seres queridos. Cuando vino a platicar conmigo no podía mirarme a los ojos. Le temblaba la voz y antes de decirme cualquier cosa, comenzó a llorar. Hermana, ¿cómo puede Dios perdonarme si yo misma no soy capaz?, me preguntó.
como si esa pregunta fuese la llave que podría abrirle de nuevo el corazón. Le respondí despacio, como lo haría una abuela. A veces la compasión más difícil es la que necesitamos con nosotras mismas. Jesús miró a Pedro con ternura, no con condena. Nos mira también así a cada uno, incluso cuando pensamos que ya no merecemos nada bueno. El perdón propio es abrir la ventana para que entre aire fresco al alma. Laura empezó a intentar, tímidamente, perdonarse un poco cada día. Fue un proceso lento, como sanar una herida profunda. No fue fácil, pero pasó algo hermoso. A medida que empezaba a soltar la culpa, aunque fuera solo por instantes, descubría que podía reír de nuevo, que podía abrazar a sus hijos sin sentir ese peso en el pecho. La libertad interior no llega de golpe, hermano. Es como una plantita que se riega todos los días con paciencia y esperanza. ¿Sabes qué aprendí acompañando a Laura y a tantos otros en el camino de la vida? Que el amor que Dios tiene por nosotros no depende de nuestros méritos, sino de su gracia. Nadie merece plenamente ese regalo, pero todos podemos aceptarlo, y al hacerlo, también permitirnos ser compasivos con nuestra propia historia. A veces nos exigimos demasiado, creemos que tenemos que ser perfectos y cuando fallamos, sentimos que ya no hay vuelta atrás. Pero yo te invito, aquí y ahora, a bajarte ese peso de los hombros, a mirarte en el espejo y decirte, hermano, hoy empiezo la tarea de perdonarme, no porque lo merezca, sino porque sé que mi vida sigue teniendo valor. Y como todo proceso espiritual, habrá días buenos y días en los que la culpa quiera regresar, pero no te asustes, eso es normal. Somos humanos. Lo importante es reconocer cada paso como parte del camino hacia la libertad. Si hoy estás escuchando esto y la tristeza se cuela por la ventana de tu alma, quédate conmigo un momento más. Déjame ser esa voz que te recuerde que el Señor nunca te abandona, que Él está más cerca de ti en tus momentos de debilidad y que lo único que te pide es que te permitas soltar el pasado y empezar a vivir de nuevo. Haz memoria por un segundo. ¿Cuántos sueños dejaste de perseguir porque pensaste que ya no eras digno? ¿A cuántas personas alejaste por miedo a lastimar de nuevo? Hoy es tiempo de dejar que el amor propio y la compasión vuelvan a tus días. Es tiempo de ofrecerte la misma misericordia que tanto prodigaste a los demás. En este momento, respira profundo. Imagina que la brisa fresca del perdón empieza a rodear tu corazón. Porque así como dice el versículo, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que Cristo te otorga no tiene límites ni condiciones. Es para ti ahora, tal y como eres. Voy a seguir acompañándote en esta charla, porque esto es solo el principio de un viaje hacia esa paz que llevas tiempo buscando. Y antes de continuar, te pido que le compartas este mensaje a quien veas que está pasando por un mal momento, porque el perdón, cuando se comparte, multiplica las posibilidades de sanar. Hay algo que he visto repetirse en los corazones de aquellos que llevan mucho peso por dentro, hermano. Todos, en algún momento, buscamos afuera las respuestas que solo están esperando dentro de nosotros mismos. He escuchado en incontables sesiones, bajo el techo humilde de la iglesia, historias de hombres y mujeres que se exigen más de lo que jamás exigirían a otro. Piensa por un instante, ¿no has sido tú también demasiado duro contigo mismo, esperando que solo lo excelente sea suficiente? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te permitiste celebrar tus pequeños logros o simplemente respirar sin sentirte en deuda con el mundo? Quiero contarte sobre Jorge, otro querido hermano con quien compartí muchas pláticas en la vereda de la vida. Jorge era ese hombre que, aunque todos lo veían fuerte y generoso, por dentro estaba lleno de batallas silenciosas.
Su trabajo demandante, la presión de ser sostén de familia, la tristeza de no poder cumplir algunas metas. Todo eso se había convertido en una lista interminable de reproches internos. Si tan solo hubiera actuado distinto años atrás, me confesaba, ¿por qué siento que nunca es suficiente? Un día, después de una reunión de oración, Jorge se acercó y me dijo, «Hermana, he aprendido de memoria los versículos. Sé que Dios me ama, pero no sé cómo dejar de exigirme tanto. Me cuesta mirar atrás sin sentir dolor. ¿Qué se hace cuando uno mismo es juez tan severo que no hay apelación?» Me quedé pensando con él y le respondí despacio, como suelen hacerlo a las personas que ya han caminado mucho. Hermano, el primer paso es reconocer que mereces misericordia, no solo de Dios, sino también tu propia. Has ayudado a otros sin pedir nada a cambio, has perdonado muchas veces y sin embargo no te has concedido ese mismo regalo. Jorge intentó ese trabajo interior día tras día y poco a poco fue hallando momentos de respiro. Comenzó a notar cada noche una cosa buena que hizo durante el día, por mínima que fuera. Aprendió a ver sus errores como parte de su historia, no como su condena. Y ahí, en medio del camino, empezaron a florecer cosas nuevas. Su relación con su familia mejoró, empezó a soñar nuevamente y, sobre todo, encontró ese espacio de tranquilidad que creía imposible. ¿Sabes, hermano? Así como Jorge, tú también puedes empezar por pequeños actos de compasión hacia ti mismo. No es un proceso que se logre de un día para otro, pero sí es uno que transforma profundamente. Quiero que sepas que la vida es larga y que siempre hay tiempo para empezar otra vez. Como dice la Escritura, Cristo no vino por los perfectos, sino por los quebrantados, los cansados, los que buscan redención. Él conoce tu historia, la abraza y te invita a mirar hacia adelante sin miedo. No hay condena para quien decide aceptar el perdón y la libertad que viene de arriba, pero también para quien se ofrece ese mismo alivio a sí mismo. A veces la mejor medicina para el alma cansada no es una palabra docta ni una fórmula secreta, sino el sencillo permiso de ser humano, de fallar y volver a intentar, de amarse aún en las grietas. Te lo dice alguien que ha pasado por muchas jornadas de dolor, de incertidumbre, y que ha descubierto que ningún error es tan grande como para sepultar la esperanza. Por eso, hermano, te invito hoy a hacer un ejercicio sencillo. Antes de dormir, mírate en el espejo y di en voz baja, pero convencida, hoy me perdono. Hoy dejo ir lo que pesa y abrazo lo que me ayuda a crecer. Y si ves que te cuesta hacerlo solo, búscame, busca a otros de fe, busca compañía. Porque nadie sana por completo en soledad. Siempre necesitamos el amor, el consejo y la paciencia de los demás. Aquí en esta comunidad, siempre encontrarás apoyo, oración y una palabra de ánimo. Permítete avanzar un paso más cada día. Recuerda que la libertad interior no es solo un destino, sino también el camino mismo. Cada acto de compasión que tienes contigo es una piedra fundamental en el edificio de tu propia sanidad. Y hermano, no olvides compartir este mensaje con quien veas que está pasando por un mal momento. Nunca sabes cómo puede tocar el corazón de otro. Piensa en el ejemplo de David. ¿Recuerdas cómo David, aquel muchacho que venció gigantes y llegó a ser rey, también cometió errores profundos? Un día, llevado por el deseo y la impulsividad, tomó decisiones que causaron dolor a otros y a sí mismo. La culpa que sintió después fue tan grande que solo pudo encontrar consuelo al reconocer sus faltas y buscar el perdón de Dios. Pero el paso más difícil de todos, hermano, fue perdonarse a sí mismo y seguir adelante con humildad. David escribió salmos de arrepentimiento, pero también de esperanza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa súplica es la de un hombre que sabe que, aunque ha caído, la gracia siempre ofrece un camino de regreso.
Ahora, trae ese ejemplo al presente. Imagina a alguien como Mariana. Ella es madre y trabajadora. Lucha todos los días para sacar adelante a su familia. Un día, por circunstancias de la vida, pierde el empleo y siente que ha fallado, que ya no encontrará un nuevo rumbo. Siente vergüenza, tristeza y se condena por no cumplir las expectativas que los demás tenían de ella. Mariana, como el rey bíblico, llora por las noches, pero así como el rey bíblico, comienza a orar, busca consuelo, y a medida que aprende a perdonarse, empieza también a reconstruir su propio camino. Se vuelve ejemplo para sus hijos y encuentra nuevas oportunidades. La diferencia es que Mariana vive en otro tiempo y contexto, pero el proceso es igual. El perdón propio le devuelve la paz y la dignidad. Otro ejemplo bíblico es el de la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8. Los religiosos la llevaron ante Jesús buscando condena, pero él respondió: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Ella, rodeada de acusadores, encontró en Jesús la mirada compasiva que ningún ser humano le ofrecía. Él no solo le dio el perdón, sino también el permiso de comenzar de nuevo. Vete y no peques más. El mensaje para ella fue claro: después de la caída hay una segunda oportunidad. Así como Dios dio la segunda oportunidad a la mujer, también te la da a ti. Perdónate entonces y avanza con una nueva esperanza hacia adelante. También el perdón propio se hace posible por la ayuda de Dios. En la actualidad esto lo puedes ver en alguien como José, abogado exitoso que en su juventud cometió errores graves, incluso legales. Por mucho tiempo vivió con la vergüenza de su pasado y el temor de perderlo todo. Pero un día, cansado de vivir bajo la sombra de la culpa, decide buscar ayuda, confesarse, hacer restitución, y poco a poco, con la guía de quienes lo acompañan, aprende a verse como alguien digno de nuevas oportunidades. José consigue dejar atrás el pasado y se dedica a ayudar a jóvenes en situación de riesgo, usando su propia historia como testimonio. Igual que la mujer bíblica, José encuentra nuevos caminos al aceptar la gracia y al perdonarse. Piensa también en el ejemplo de Moisés. Criado como príncipe, después de actuar con impulsividad, termina huyendo al desierto, convencido de que no merece nada grandioso. Pero Dios lo busca, lo llama por nombre y le da una misión que cambiará la historia. Moisés tiene que vencer primero el miedo, la vergüenza y sobre todo las dudas sobre sí mismo. El mensaje aquí es sencillo: no importa cuán lejos te hayas ido, ni cuán grandes sean tus errores. Si Dios pudo usar a Moisés, también puede renovar tu propósito si te permites perdonarte y confiar. En la actualidad, podríamos pensar en alguien como Sofía, quien después de pasar años luchando con adicciones, creía que la vida ya no tenía sentido. Pero gracias a una comunidad de apoyo y a su propia decisión de soltar la autocrítica, logra reconstruir su vida, ayuda a otros a encontrar esperanza y se vuelve líder de grupos de recuperación. Sofía, como Moisés, descubre que su pasado doloroso puede ser precisamente la herramienta que Dios usa para bendecir a otros. Lo que une a todos estos ejemplos es ese momento en que la persona decide dejar atrás la condena interna y abrirse a la posibilidad de gracia y libertad. Los tiempos cambian, las circunstancias son distintas, pero el corazón humano sigue buscando lo mismo: paz, sentido y redención. Por eso te insisto, hermano, en que mires estos paralelos y los valores en tu propia realidad. Ningún error del pasado puede robarte el futuro si decides perdonarte y caminar hacia la luz. Así como David, la mujer acusada, Moisés y tantos otros, tú puedes dar ese paso. Y nada ni nadie puede detenerte cuando la decisión viene del corazón y de la fe. Permíteme terminar como lo haría una consejera mayor, mirando tus ojos con ternura y con la esperanza viva de que cada palabra sembrada hoy encuentre tierra fértil en tu alma. Si algo he aprendido con los años, es que el mayor regalo que puedes darte después de recibir el perdón de Dios es atreverte tú también a perdonarte. Mucho tiempo nos enseñan a ser fuertes en público, a sostener a otros, pero pocas veces nos recuerdan que la fortaleza principal es la que nace en la aceptación y el amor propio. Hoy quiero invitarte una vez más a soltar ese peso antiguo, a dejar que la brisa suave de la gracia limpie tus heridas y te prepare para etapas nuevas donde sí hay espacio para la paz y para los sueños. Así como David, Pedro, Moisés y tantos más,
Tu historia tiene capítulos aún por escribir, y créeme, ninguno de ellos está condenado a ser triste o gris. Hay luz, hay esperanza, hay futuro. Recuerda, la libertad interior se conquista todos los días, con cada paso de bondad hacia tu propia alma. Si alguna vez dudas, vuelve a este mensaje, vuelve a la palabra, busca a quienes te aman en comunidad y sobre todo nunca te niegues la posibilidad de empezar otra vez. Y antes de despedirnos, hermano, te pido que compártele este mensaje a quien veas que está pasando por un mal momento, porque el perdón propio, cuando se multiplica y se comparte, se convierte en puente y en refugio para muchos más. Te abrazo fuerte en espíritu. Sigue adelante. Dios está contigo hoy y siempre.